Jesús dijo a sus: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Comenzamos, Dios mediante, el miércoles la Cuaresma, y entonces tenemos que interrumpir este hermoso sermón que en Mateo se llama, por cuestiones objetivas e históricas, el Sermón de la Montaña. Recordemos que en el pueblo de Israel Dios se manifiesta en la montaña. Puede sentarse. Entonces, por cuestiones pedagógicas, respetando un poco la historia en un sentido pleno, pero Lucas no va a decir Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque él escribe a griegos, y el griego, ¿dónde recibe la enseñanza y la sabiduría? En el ágora, en el llano. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, van a encontrar Jesús fue a la montaña y el sermón, se sentó y empezó a enseñar. Y en el Evangelio de Lucas van a encontrar que Jesús se detuvo en el llano y comenzó. No es que es macaneo, sino que el Evangelio es la comunicación de una noticia, y la noticia se comunica adaptada. Si hay un concepto que en un lugar uno no lo entiende, entonces ese concepto se completa. Vieron que a veces en un idioma no alcanza la traducción literal de la palabra. Tenés que explicar el contexto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando venían sacerdotes o italianos, o inclusive una lengua muy rica que tiene palabras para cosas muy precisas, como es el alemán, costaba explicar. Por ejemplo, en el seminario teníamos un compañero que se daba maña para hacer todos los arreglos. Entonces, ese darse maña, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿cómo le explicás a un italiano o cómo le explicás a un alemán darse maña? Es una expresión que nosotros la superentendemos, pero que no es superentendible para otros. Bueno, la palabra de Dios busca primero comunicar, entonces no nos sorprendamos de estos detalles que buscan la mejor comprensión. ¿Y cómo nosotros comprendemos, ¿no?, esta palabra de hoy? Porque ciertamente es una palabra dura. Son básicamente dos antítesis: enemigo, amigo, odio, amor, antítesis. Y Jesús nos pide que nosotros superemos la ley de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos se daban por los mejores cumplidores y ciertamente, externamente al menos, cumplían al pie de la letra la ley. Pero dice Jesús, si nosotros queremos ser superiores a ellos, tenemos que pasar lo que dice la ley. El ojo por ojo. En la cultura contemporánea a Jesús, la gente se pasaba un poco. Te robaban una gallina y vos después le robabas el gallinero, le quemabas la casa, un poco como hacen ahora. Vieron que hay algún tipo de violación o algo, van y queman la casa. No hace mucho tiempo quemaron una casa con un señor adentro, después se dieron cuenta que se equivocaron, que no era el agresor. Entonces, cuidado con el ojo por ojo y diente por diente. Por supuesto que los delitos tienen que ser pagados, y si son delitos serios tienen que ser pagados
muy seriamente, pero el Señor nos está hablando también de una actitud del corazón, no exagerar, porque cuando nosotros aplicamos la justicia y no es justicia, es venganza, estamos desvirtuando la sociedad y en el fondo también haciéndonos daño a nosotros mismos. Pero ciertamente que tenemos que controlar la libertad, porque Dios la respeta y la respeta hasta el extremo. Dice la Sagrada Escritura que Dios no odia nada de lo que hizo y por eso respeta. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos que no a Dios, eso tiene consecuencias. Pero ¿a ustedes les parece que Dios quiere que nosotros le digamos que no? No, Dios quiere que le digamos que sí, pero nos ha hecho libres. ¿Cuántas veces nosotros, por caprichosos, nos hemos dado la nariz contra la pared? Entonces, en un sentido lato, en un sentido amplio, Dios permite que nos demos la nariz contra la pared para que aprendamos. Como un papá o una mamá controladamente deja que el niño o la niña que está comenzando a caminar por ahí se dé un porrazo, no que se caiga de un precipicio, porque si no ya sería un mal papá o una mala mamá, pero controladamente. ¿Por qué? Porque si no, no aprende a caminar nunca. Y así nosotros también, el Señor tolera a veces que nos pasen males que lamentablemente Él no manda, nosotros nos buscamos, porque hemos tomado malas decisiones, porque muchísima gente nos ha dicho por ahí no vayas y nosotros vamos por ahí, ¿o no? Si somos honestos, esto le ha pasado a todo el mundo. Entonces, Jesús nos invita a ser generosos. ¿Por qué? Porque la generosidad también ayuda a la conversión del otro. San Juan Pablo II dice que lo único que le pone límite al mal es la misericordia, poner límite al mal. ¿Por qué? Porque si uno me da una cachetada, yo se la devuelvo, me da otra, se la devuelvo, me da otra, y es bueno, el que caiga primero, el que aguante más, como los boxeadores. Entonces, si uno dice, mira, interiormente, la razón la tengo yo, pero pongamos misericordia, y el uno deja de dar, pone un límite al mal. Y por eso Jesús dice poner la otra mejilla. No en todos los casos, porque también Jesús nos enseña a defender la justicia. Cuando comenzábamos con las bienaventuranzas, tenemos que trabajar para que el bien y la justicia comiencen a cumplirse acá, después en plenitud en el cielo, pero tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, también nos da en esa situación el marco el Señor Jesús, también en el contexto de su pasión, cuando va al sumo sacerdote y le contesta al sumo sacerdote y el empleado del sumo sacerdote no le gusta la respuesta y le pega una cachetada a Jesús. Y ahí Jesús no pone la otra mejilla, sino que le dice, si dije algo malo, decime qué, y si no, ¿por qué me pegas? Porque hay que buscar el bien, no hay que ser cómplice del mal. Pero, por ejemplo, en la pasión, cuando ya estaba entregado, no se resiste, se deja clavar en la cruz, se deja escupir. No solamente que pone la otra mejilla, sino que el Señor pone nuestra vida conforme nos enseñó. Porque como bien advertía la gente lo buscaba porque decía, este no es como los otros maestros, este hace lo que dice. Jesús hace lo que dice. Y también cuando nos dice que tenemos que amar al enemigo, la primera antítesis, también nos dice el Señor con el ejemplo, porque a Judas lo tuvo hasta el último momento. ¿Qué haríamos nosotros si como Jesús hace mucho tiempo que sabemos que Judas está conviviendo con nosotros? Yo creo que si podemos lo sacamos de encima, ¿o no? Sin embargo, Jesús lo tuvo hasta el último momento, dándole siempre otra oportunidad. El Señor nos invita a amar a los enemigos, a los que nos persiguen, a rogar, y por supuesto que no con un amor de sentimiento, porque es imposible. Si alguno te ha hecho mal, te hace mal, tampoco con un amor de que tenés que estar todos los días, porque a veces la gente no entiende eso y dice, Padre, y es cierto que cuesta mucho, porque a veces uno tiene la impresión de que hay gente que esta página que hemos escuchado hoy la ha arrancado directamente de la Biblia. La arrancó y listo, ya vive como si no existiera. Pero evidentemente que tiene que estar sobre la voluntad, no sobre el sentimiento.
Vieron que a veces hay un eufemismo, dice, yo perdono pero no olvido, te dice la gente, para decir que no perdona. Yo perdono pero no olvido. Son dos cosas distintas. La facultad de la memoria, mientras te funcione bien, que no te dé el Alzheimer o lo que te pueda dar, vas a acordarte de las cosas. Pero la voluntad es no devolver mal por mal, porque eso es una cosa que no tiene límite. Solamente la misericordia le pone un límite al mal. Y aunque uno no se dé cuenta, a veces dice, pero la otra persona no se lo merece. Muy probablemente no se lo merezca, pero perdonando te sanás vos aunque no te des cuenta. Es algo que cuesta dar el paso, pero cuando lográs darlo, lo notás muy profundamente en lo que nosotros llamamos psicología profunda. Por eso el Señor, que hizo la creación, sabe cómo funciona la psicología, nos da estos consejos que nosotros, lógicamente, los aceptamos en libertad o no los aceptamos. Y hay una última, y con esto termino, hay una última antítesis que está en la carta que hemos escuchado de Pablo a los Corintios. Dice Pablo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Vieron que a veces yo me quejo de que la gente no adorna la casa para Navidad. Tiene muchos, porque se murió alguien, porque se siente mal, tiene muchas excusas para no hacerlo. Pero hay un montón de gente que por ahí adorna la casa, si ustedes caminan y prestan atención, con budas, con fuentes, con cosas ahora que están de moda, el budismo. El budismo borra la singularidad. ¿Cuál es, digamos así, el éxito del budismo? Dejo de desear y llego a lo que se llama el nirvana. Cuando estoy en el nirvana, como no deseo nada, nada me hace daño. ¿Y cuál es el siguiente paso? Fundirme en el todo, en el cosmos. Me fundo en un panteísmo, me fundo en el todo. El cristianismo no, el cristianismo es el yo. Y fíjense lo que dice Pablo, ¿no saben que ustedes son templos de Dios? Y por eso el yo nuestro no se funde, al contrario, Dios viene a visitarme, la inhabitación de la Trinidad que hablan los santos místicos. Y eso hace que si nosotros de verdad estemos en Cristo, todo sea nuestro, todo es del cristiano. Fíjense cómo termina Pablo. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, que nadie se mande la parte en los hombres, porque todos le pertenece a ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, antítesis. Todo le pertenece a ustedes, el presente o el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, pero tenemos que ser de Cristo. Que el Señor nos ayude a comenzar la Cuaresma predispuestos. Nos faltarían, para terminar el Sermón de la Montaña, todavía 3 domingos, pero bueno, ya comenzamos la Cuaresma, pero con este antecedente pidamos al Señor esa gracia de ultrapasar lo justo legal, y tener el corazón ancho, generoso, como nos enseña el Señor, con el cual nos redimió, para sanar nuestras heridas interiores y para poder afrontar realísticamente el presente y seguir caminando el tiempo que el Señor nos dé, pero con la seguridad de su amistad. Ponemos en el altar del Señor también nuestras necesidades, nuestras intenciones y rezamos por aquellas personas que se encomendaron a nuestra oración. Que así sea.